Según Nietzsche, el exceso de conciencia histórica conduce a una incapacidad para producir historia, la cual se produce a través de una articulación en el interior del ser humano que se denomina horizonte, que alude no solo a lo que está dentro de él, sino también a lo externo o a lo que lo rodea. De tal manera que esa fusión entre lo interno y lo externo nos lleva a entender el sentido de la historia como vida. Para Alexandre Deulofeu, quien formuló la teoría de la matemática de la historia, las civilizaciones y los imperios pasan por ciclos equivalentes a los ciclos naturales de los seres vivos. Cada civilización puede llegar a cumplir como mínimo 3 ciclos de 1700 años cada uno. Todos los pueblos pasan por épocas de gran fraccionamiento demográfico, alternadas con otras cuentas de gran unificación o épocas imperiales. Durante este proceso evolutivo, los pueblos pasan por fases perfectamente establecidas para llegar al final de cada ciclo a ocupar la misma posición que en su comienzo. Es decir, que hemos de considerar, además de un ciclo político, uno social, artístico, filosófico y científico. La transformación de los regímenes políticos sociales no se realiza según una línea constante, ascendente o descendente, sino mediante avances y retrocesos alternativamente los unos más intensos que los otros, cosa que da como resultado una línea quebrada. La resultante de esta línea equivale a un avance en un sentido determinado. Es lo que se llama ley de 2 pasos hacia atrás y 1 hacia adelante. Deulofeu recorrió diversos museos, templos y monumentos de diferentes países en donde, entre otras conclusiones, dedujo haber encontrado el origen del arte romántico y sus famosas previsiones, donde apunta a la derrota de Yugoslavia, donde dice: el régimen yugoslavo que mantiene sometidos a los croatas se tambalea peligrosamente, y no tardaremos en verlo transformado en 2 o 3 repúblicas completamente independientes o confederadas. En 1991 se independiza Eslovenia, Croacia y Macedonia. En 1955 lo hace Bosnia-Herzegovina y en 2006 Montenegro. Deulofeu augura la descolonización de Egipto y la India, ocurridas en los años 1936 y 1948 respectivamente. Asegura que Hitler perderá la Segunda Guerra Mundial. En 1945 el nazismo es derrotado. Deulofeu vaticina que alrededor del año 2000 la Unión Soviética se desintegrará en multitud de estados eslavos. La Unión Soviética, en lugar de seguir una vía imperialista, va hacia la desintegración. El 31 de diciembre de 1991, la Unión Soviética desaparece. Deulofeu anunció que el mercado común, que es la actual Unión Europea, quedará bajo hegemonía germánica, a partir de una Alemania ya unificada. El muro de Berlín cae en 1989. Por poner solo estos ejemplos, la matemática de la historia, como ha quedado demostrado en el apartado de previsiones ya cumplidas, ha ido concretando con hechos comprobables su validez. ¿Qué debe venir ahora? Los hechos más destacados de los tiempos que vienen, según la medida matemática más precisa que expone Deulofeu, es la desintegración de España alrededor del año 2029. La lucha encarnizada entre el poder centralizador y los pueblos hispánicos ibéricos que quieren volver al régimen de libertad que han disfrutado en las anteriores épocas de fraccionamiento. El proceso independentista catalán solo es un síntoma de lo que pasará en los próximos años en España. El declive de Francia comenzará durante este siglo XXI y llegará a su implosión final a comienzos del siglo XXII. Durante este periodo se deberá lamentar, muy probablemente, una guerra civil. Existe hoy una Francia dividida psicológicamente entre los franceses de siempre y los descendientes de los pieds noirs, que significa pies negros, y la cada vez mayor pérdida de personalidad de los pueblos franceses. Siguiendo con el análisis del Estado español y francés, sucede lo mismo en el Reino Unido. Escocia, Gales y una Irlanda reunificada serán libres en el siglo XXII. El referéndum escocés de 2014, como se ha visto, no ha sido más que una cortina de humo. De hecho, la ruptura de España pondrá en guardia a las autoridades centralistas de Londres, que lucharán
contra cualquier intento de mejorar la autonomía de los territorios británicos. En Alemania convergerán todos los pueblos de Europa, una Alemania que, encontrándose en la fase de plenitud imperial, dominará Europa durante los próximos 3 siglos y la diseñará según le convenga. De hecho, Alemania se convertirá en el garante de la estabilidad europea a cambio, eso sí, de una clara renuncia a la soberanía del resto de territorios. En relación a los pueblos nórdicos, continuarán un camino ajeno a la realidad europea, ya que se encuentran en la fase de fragmentación demográfica del segundo ciclo histórico y demostrarán, por tanto, su autonomía y singularidad. Rusia no podrá en ningún caso seguir una vía imperialista. Cualquier esfuerzo en esta dirección representará un gran error. China se convertirá en el gran quebradero de cabeza de rusos y americanos. De manera insensible o no, se hará señorial en los territorios frontera con las antiguas repúblicas soviéticas asiáticas. Siberia se convertirá en su principal objetivo. En este ámbito geográfico, Japón tendrá un papel similar al de Alemania en Europa, convirtiéndose otra vez en una gran potencia, tal vez silenciosa y en la sombra, pero que nunca dudará en poner freno a las ansias expansionistas chinas y también el deseo expansionista de la India, que, como China, se convertirá en los próximos 2 siglos en una auténtica pesadilla para la humanidad, ya que ambas civilizaciones se encuentran a poco menos de 200 años de finalizar su tercer ciclo histórico y, por tanto, de llegar a los 5100 años, que es el número que identifica el tráfico vital de una cultura, como remarca la matemática de la historia. No podemos olvidar que los últimos siglos de una cultura se identifican con formas imperialistas agresivas terminales. En el Imperio de Pekín y el Imperio de Nueva Delhi, 2 grandes ciudades que en su entorno aglutinan y someten grandes territorios donde la libertad no existe. Los Estados Unidos continuarán su deriva hacia formas de poder poco democráticas, por decirlo suavemente. La fractura social se convertirá en insoportable y los excesos intervencionistas en el exterior en su propio fin. Todo ello les abocará fatalmente a una gran depresión política, social y económica, que se verá favorecida por el conflicto militar con China para el dominio del Océano Pacífico. Y es que el Mar de China concentra más del 80% del volumen comercial mundial. Todos estos eventos se irán dibujando a lo largo del siglo XXI. El norte de África continuará inmerso en las luchas intestinas que no conseguirán que ninguna de las facciones combatientes se convierta en victoriosa. Asistiremos a un nuevo orden territorial de las ficticias fronteras que el neocolonialismo dibujó, todo ello favorecido por las luchas religiosas. Puede representar un problema puntual para el mundo occidental, pero la falta de entendimiento entre las diferentes facciones norteafricanas imposibilitará su triunfo. Podemos afirmar que en los próximos 500 años la estabilidad territorial de estos territorios será imposible de conseguir. Deulofeu, quien también se dedicó a la farmacia en su exilio, fue maestro de diversas materias, músico, agricultor experimental, creando plantaciones sin tierra con soluciones líquidas de su invención. Obrero de fábrica, poeta, entabló una gran amistad con Salvador Dalí y, entre tantas cosas más, nos dejó sin finalizar la versión extensa y muy acertada de su obra magna titulada La matemática de la historia.